Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de los senos. ¿Sabían ustedes que el diccionario de la Real Academia Española tiene 14 significados distintos para la palabra seno? Uno de esos significados es cada una de las mamas de la mujer. En ese sentido, en ese concepto, en esa acepción, seno es sinónimo de pecho. Pero la Real Academia Española también tiene para pecho otro significado. Es la parte del cuerpo comprendida entre el cuello y el abdomen. Según eso, entonces, el hombre tiene un pecho y la mujer tiene tres. No dos, tiene tres. El tórax y sus dos mamas, que son dos pechos, dos senos. Vamos a hablar de esos dos senos. Esos senos, gracias a los cuales la mujer continúa alimentando al hijo, continúa alimentándonos nosotros después de abandonar su interior, después de abandonar su vientre. Nos alimenta en su interior y después nos continúa alimentando. Vamos a hablar de esos senos que no son unos órganos sexuales, pero sí son muy importantes en materia de sexualidad. ¿Por qué? Porque primero son zonas erógenas para la mujer, que tienen una gran sensibilidad que al rozarlos producen un estímulo sexual. Y para los hombres son una atracción, han sido siempre un atractivo, una fijación. De hecho, las estadísticas dicen que lo primero que ve el hombre en la mujer son sus pechos. Y además es lo que miran durante más tiempo. Yo no sé, y creo que no está comprobado científicamente, cuál es la explicación de esa fijación, pero sí sé que hay una teoría, o hay varias. La primera teoría dice que tiene que ver con la evolución de las especies. Cuando los primates caminaban en cuatro patas, el ángulo de visión del macho con respecto a la hembra de sus órganos sexuales era directo. Pero cuando los primates comienzan a erguirse y caminan en dos piernas, entonces el ángulo de visión directo del hombre va en sus pechos. Dicen los partidarios de esta teoría que eso explica la fijación del hombre, la atracción del hombre hacia los senos de la mujer. Hay otra teoría, que es la teoría de la lactancia, que dice que como lo primero que el hombre tiene con contacto físico con la mujer es con sus pechos a través de la lactancia y que ese contacto se prolonga en el tiempo, durante todo el tiempo que dura la lactancia, y que de allí se nos queda a los hombres algo en la cabeza que hace que a lo largo de nuestra vida nos siguen atrayendo muchísimo los pechos. El hecho es que la mujer se enteró muy pronto de esa atracción que sentían los hombres por los senos y se los ha ido manipulando. La primera manipulación fue cubrírselo y enseñárselo cuando ella quería a quien ella quería. Hasta ahora se los ha cubierto siempre. Yo no sé a partir de cuándo comenzó a cubrirse los senos la mujer, pero sí sé cuándo comenzó a usar una prenda bajo su vestimenta para apretarse los senos o acomodárselos de alguna manera. Y eso ocurrió en Creta, una isla donde hubo una civilización muy importante hace unos 5.000 años, que hoy en día es la isla más grande de Grecia. Y allí la mujer quedó comprobado que se ponía una venda de tela que fajaba y apretaba su pecho. Después de eso, durante siglos, la mujer utilizó el corpiño o el corset, que era una pieza inicialmente fabricada con hierro o con cuero o hasta incluso huesos de ballena, y con eso moldeaba su cintura y sostenía sus pechos. Fue a fines del siglo XIX que la mujer empezó a usar se dividió el corpiño en dos, una parte para sostener los pechos y otra parte para moldear la cintura. Gracias a Dios, porque era una prenda que era un silicio, una tortura para la mujer, y presionaba sus órganos y afectaba su salud. Pero fue realmente que el sostén comenzó a aparecer en 1890 y tanto. Y no se popularizó hasta 1910, cuando una dama de la sociedad norteamericana, creo que nacida en Inglaterra, compró un traje para ir a un baile y se lo probó con su corpiño abajo. Pero el corpiño se le salía y no le quedaba bien. Entonces decidió construirse un sostén con dos pañuelos, una cinta y unos cordones para sostener sus pechos, que aparentemente eran de un tamaño razonable.
Fue un éxito que ellos, sus amigas, se lo celebraron y ella finalmente, 4 años después, en 1914, patentó aquel invento. Pero no le fue bien en el negocio, así que vendió la patente a una compañía que era la Warner Brothers Corset Company, que todavía existe y produce con esa misma marca. Las mujeres saben, Warners, que en 1917, apenas 3 años después, se fabricaban tantos sostenes en los Estados Unidos, que cuando Estados Unidos entró en esa fecha, en 1917, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno exhortó a las damas a que no usaran sostén para poder utilizar el metal que se usaba en la confección de los sostenes en la fabricación de armas. Se calcula que se ahorraron 2.400 toneladas de metal, con lo cual se pudo haber construido 2 barcos de esos que llaman acorazados fuertemente armados. En fin, el hecho es que la mujer continúa hoy usando sostenes y acomodándose los pechos y sigue siendo una atracción los senos para los hombres. Pero ahora las mujeres están acudiendo al bisturí y a los cirujanos plásticos. No sé cómo va a afectar esa atracción de los hombres por los senos de las mujeres con esta manipulación de los cirujanos plásticos. Hay algunos hombres que dicen que los prefieren no tan bonitos, pero naturales. En otra oportunidad podemos hablar de este tema. Señores, muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.